Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este foro, que es el primero de una serie que vamos a empezar a hacer en colaboración con CEDICE Libertad, el think tank libertario de Venezuela. Se acaba de suscribir un convenio de cooperación entre ambas instituciones que esperamos sirva para fomentar el pensamiento libertario dentro de los Estados Unidos, así mismo como el pensamiento que ha salido de esta institución a lo largo de sus 10 años de existencia en América Latina. Esperamos poder tener 6 actividades en el año del 2019 que serían ejecutadas tanto aquí como en Washington como en diferentes capitales de América Latina. Para el Inter-American Institute for Democracy es motivo de especial orgullo haber logrado este acuerdo, porque admiramos a CEDICE como uno de los think tanks que ha producido las ideas libertarias más importantes en América Latina. Admiramos a su liderazgo y pensamos que en estos momentos donde aparentemente aciagos, en donde ideologías populistas han tomado el poder en diferentes países de nuestra región, el ideario libertario cobra vigencia y valor, y es nuestro deber tratar de difundirlo lo máximo posible de manera de guiar a las nuevas generaciones en el camino de la libertad. Aristóteles solía decir que la propiedad, que es el tema que nos convoca hoy, que se llama la propiedad privada como derecho humano, era la esencia de la vida, porque a su modo de ver distinguía la propiedad, el derecho a la propiedad distinguía a los humanos del resto de las especies del reino animal. Daba sentido de identidad según él, también ataba al hombre a una comunidad y era el pilar del progreso. Sin embargo, en nuestra América Latina este no fue el pensamiento que se impuso, sino más bien se impuso ver el concepto de la propiedad como una especie de pecado capital que casi que se equiparó con la usura. Y es por ello que se entiende que en la mayoría de las sociedades al sur del Río Bravo no hayan progresado de la misma manera como progresó este país, los Estados Unidos de Norteamérica, donde la propiedad privada está hasta consagrada en la 5ª enmienda de la Constitución norteamericana, porque la propiedad privada fue la piedra angular que sirvió para el desarrollo de este país. En el Inter-American Institute for Development for Democracy hemos convocado esta tarde un panel de lujo, que este foro lo preside nuestro presidente Carlos Alberto Montaner y está integrado por pensadores muy importantes de nuestra América Latina y de Estados Unidos. Está don Aquiles Estés, que es uno de los semiólogos más importantes que cuenta la región, don Rodrigo Arboleda, que ha sido uno de los disruptores en las profesiones en que ha estado, porque ha sido uno de los que ha fomentado la innovación y el cambio tecnológico. Carlos Sánchez Berzaín, que es una de las personas que con más profundidad ha pensado en el tema de la propiedad privada dentro de la dimensión política. Tenemos también a Oscar García Mendoza, que fue un destacadísimo banquero en Venezuela y una de las personalidades más respetadas en el mundo por su conducta ética y por su increíble participación en todas las iniciativas libertarias. Tenemos también a don Juan Vega, que ha sido empresario tanto en los Estados Unidos como en América Latina, atado a las finanzas y cuyo foco ha sido la propiedad privada y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. Con esto voy a darle la palabra a don Aquiles Estés para que discuta con nosotros qué significa la propiedad privada. Gracias. Gracias por los conceptos. Voy a tomar unas noticas acá, unas chuleticas, si nos permiten, para ordenar las ideas. ¿Qué? ¿Vas a hablar desde aquí? Desde aquí. No, desde aquí. Para fines de Sí, es porque te están viendo. Estupendo. Te están viendo, esto está streamado. Gracias por los conceptos. Vea. Y gracias a todos, a vosotros por la invitación. Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí. Miren, en mi visión
de la propiedad privada tiene un ángulo que no es el ángulo economicista, ¿verdad? O económico, porque no es mi formación. Yo soy formado en semiótica, soy formado en retórica. De modo que yo les llegué a estos temas, si me permiten, por el lado de los estudios retóricos. Y yo quisiera en particular hablar hoy, ¿cuánto tenemos? Ahora son 10 minuticos, ¿verdad? Así que hazme una seña, porfa, para, si me paso el tiempo para cerrar, porque empiezo a hablar como un perico y se me pasa el tiempo. El punto es el siguiente, que el tema de la defensa de la propiedad privada, yo lo veo mucho desde ese ángulo. Para mí, el tema de la propiedad privada está muy relacionado a muchos grandes derechos, pero para mí particularmente está relacionado a un derecho que tiene que ver con varias de mis grandes pasiones, que es la innovación, que es lo que yo podría llamar el derecho al cambio, el derecho a tener una vida no estagnada, una vida en constante transformación. Creo que ese es un derecho humano que por lo menos yo quisiera preservar para mi persona, para mi familia y para muchos amigos, y para muchas comunidades y para muchos países. Y en ese sentido es que quiero hablarles particularmente de la propiedad privada. Ese tema que podríamos llamar el derecho al cambio, sé que eso suena un poquito raro, pero yo diría el derecho al cambio permanente, en mi opinión, nace también con el consabido hallazgo de Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776. Para mí ahí nace lo que podríamos llamar el derecho al cambio permanente. Adam Smith, por cierto, yo no le llegué por el lado de la economía, que insisto, no es mi formación. Que por cierto, Adam Smith nunca fue en mi visión muy modesta un economista, porque creo que ni siquiera el término se había inventado cuando él publica a mediados del siglo XVIII este libro absolutamente revolucionario que es La riqueza de las naciones. En mi opinión, él era un estudioso de la moral, ¿verdad? Esencialmente, es decir, un estudioso de las motivaciones humanas. Y además era rétor, que es algo que creo que mucha gente no sabe, era estudioso de la retórica. Entonces, estudiando retórica fue que me tropecé con Adam Smith, no estudiando economía, de lo cual sé muy poco. Y en retórica, una de las cosas más apasionantes para estudiar son las paradojas, ¿verdad? Que es una fórmula retórica que todos conocemos. ¿Por qué? Porque la paradoja no es un pensamiento mecánico, ¿cierto? De modo que es una de las figuras retóricas que más cautiva a los estudiosos de la retórica. Pues bien, en ese año de 1776, este señor Adam Smith descubre una paradoja absolutamente revolucionaria, que creo que es una de las ideas que más ha transformado a la humanidad, que es la siguiente, y que ustedes la conocen, que es que el interés individual es la principal causa de la riqueza colectiva. Ese es, en mi opinión, ¿verdad?, el centro, ¿verdad?, de los hallazgos de Smith, ¿verdad?, y es esencialmente una paradoja. Y de hecho, hace muchos años estudié cómo él se cautivó por el hecho de que este hallazgo fuera al mismo tiempo un hallazgo retórico. El caso es que, bueno, esa paradoja fue medianamente adoptada y entendida en Europa. Creo que hasta hoy es así, ¿no? En América Latina, como decía Bea más temprano, nunca se entendió, o nunca nos enteramos. y el país donde más se adaptó y se entendió esa paradoja fue aquí donde estamos, que es en los Estados Unidos. Por cierto, este país nace como país independiente ese mismo año de 1776, el 4 de julio de ese año, por cierto, ¿no? Es más, uno conoce el año 1776 porque es el año en que se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ese año nace este país como nación independiente, el mismo año en que se publica en Londres La riqueza de las naciones. Y por cierto, esta nación nace
consagrando el derecho a la propiedad. De hecho, en la Declaración de Independencia, el primer esbozo que se hace, 2 años atrás, se dice The Pursuit of Life, Liberty and Property. Esa es la primera redacción. No era The Pursuit of Happiness. De modo que prácticamente la búsqueda, como decía Beatriz nuevamente, la búsqueda en este país, por lo menos en el mindset de este país, la búsqueda de la felicidad y de la propiedad prácticamente estaban como igualadas, ¿no? El punto es que, bueno, esa idea aquí fue muy rápidamente adoptada, ¿verdad? Está consagrada en los documentos fundacionales de esta nación y eso ayudaría a explicar por qué aquí no solamente ha habido tanta prosperidad, sino ha habido tanta transformación asociada a la prosperidad. Por cierto, muchos años después, otro economista que ustedes conocen, que es Joseph Schumpeter, ¿verdad? Por ahí, por empezadita la Segunda Guerra Mundial, lanza otra de esas paradojas fascinantes y dice que la propiedad privada está asociada indisolublemente a lo que él llamaba para entonces la destrucción creativa, que es otro término que ustedes conocen, ¿verdad? Y por cierto, ese término de destrucción creativa nuevamente fue muy parcialmente adoptado en Europa, ¿verdad? Y aquí fue abrazado, ¿verdad? Fue recibido con brazos abiertos por una cantidad de motivos que no podría describir en tan poquito tiempo. Pero sí podría decir, por ejemplo, que en Europa la destrucción creativa no fue tan fácil adaptarla porque, por ejemplo, en un país, en un continente con tantas tradiciones culturales, con tantas cosas que preservar y que cuidar, por ejemplo, eso lo viví yo viviendo en Inglaterra, las líneas de trenes no se podían hacer rectas como aquí en los Estados Unidos porque uno tenía que driblar a las catedrales y los castillos y las bibliotecas porque si no, bueno, había que derrumbarlas. En los Estados Unidos eso no hubo que hacerlo porque era un descampado el país, era un país totalmente deshabitado y cuando los Carnegie y los Rockefeller, etcétera, ¿verdad? Cubrieron el país, tramaron el país de líneas férreas, ¿verdad? Podían hacer una línea directa de Nueva York a San Francisco sin que nada pasara, no había nada que derrumbar porque simplemente eso estaba despoblado. En fin, son muchas las razones. El punto es que volviendo a América Latina, creo yo que hay... ¿Cuánto queda? 4 minutos, perfecto. Yo creo que en América Latina hay una oportunidad excelente para empezar a promover esta paradoja de Adam Smith, ¿verdad? Con esta crisis de los refugiados venezolanos, ¿verdad? Que cada uno es un emisario del anticomunismo, ¿verdad? Y de promoción de la propiedad privada, todas vistas de lo que ha pasado en Venezuela. El caso concreto, y con esto termino, la celebración más extrema de la propiedad privada se da en este país y ha llevado, creo que el término es correcto, a casos extremos, que es el de la cultura de los startups, a la cual es un privilegio que he tenido en la vida, he estado vinculado hace muchos años. La cultura de los startups tiene una fuente magnífica que es California, que es donde es el centro del sistema solar hoy en día, ¿verdad? Allí desde ese lugar han transformado la política, ¿verdad? Facebook, Twitter, no es desde Washington o el Washington Post, han transformado el transporte, ¿verdad? Es Uber, han transformado la industria del alojamiento, ¿verdad? Es Airbnb, en fin, está esa cultura de los startups que, insisto, es la forma más extrema de propiedad privada, ¿verdad? Y de destrucción creativa que ha inventado la humanidad. Y están casi que mensualmente preservando y proyectando por donde empecé, que es nuestro derecho a cambiar, a una vida de cambio que a veces es muy cruel, pero que es absolutamente apasionante, que es absolutamente divertida, que nos forza casi que físicamente a estarnos adaptando todo el tiempo a nuevas tecnologías, a nuevas ideas, a nuevas formas de relacionarnos. Y con esto termino. ¿Cuánto me queda? 1 minuto.
Y bueno, esta cultura se está extendiendo en el mundo. De Europa, por lo menos respecto a los startups, nos podemos olvidar. No hay los capitales, no hay los founders, la gente con las ideas, y no hay los scouts que los conecten. Una excepción sería Suecia, por cierto, donde ha salido Spotify, Skype, y en ese pequeño país, en esa pequeña prácticamente isla, están modificando el mundo desde hace como 10 años. Pero, insisto, esta cultura, para cerrar, esta cultura de destrucción creativa ha recalado en esta cultura de los startups, que es la forma más extrema de propiedad. En meses, personas muy jóvenes se hacen de billones de dólares y transforman todas nuestras vidas. Y a mí eso me parece absolutamente defendible, absolutamente necesario y absolutamente divertido. Le da un sentido a la vida que hace 200 años no había. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener a don Rodrigo Arboleda. Don Rodrigo Arboleda tiene una distinguidísima carrera empresarial. Fue graduado de MIT, fue el presidente de Octane para América Latina. Luego presidió la empresa One Laptop Per Child, y ahora tiene la tragedia de ser mi compañero en el Innovation Council de la ciudad de Coral Gables, donde compartimos las ideas de Aquiles, las ponemos a prueba todos los santos meses, tratando de hacer que la ciudad se vuelva una Smart City como Estocolmo, que es quizás nuestro modelo más importante, porque sí, es la ciudad más inteligente del mundo. Entonces, sin más, le doy la palabra a don Rodrigo Arboleda para su presentación sobre propiedad privada y tecnología. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Soy arquitecto de profesión y por motivos del destino me tocó participar desde hace muchos años en temas de educación y tecnología. En el año 84, en el año 82 en realidad le montamos al presidente Belisario Betancur de Colombia la parte tecnológica de su proyecto de educación a distancia. Y desde eso me picó el bicho de la tecnología y cómo se aplicaba a la vida moderna. Recientemente he formado hace 3 años otra fundación sin fines de lucro llamada Fast Track Institute, que trata desde llevarle a las ciudades el acelerar la adopción de tecnologías exponenciales, y voy a explicar ahora un poquitito en qué se trata el término tecnologías exponenciales, en vez de rechazarlas, pero con tal de que tengan un impacto social positivo. Para darles un ejemplo sensato, banal, pero muy ilustrativo, si solamente nos dedicáramos en este momento a promover el concepto Uber, no la compañía Uber, sino el concepto de movilidad como un servicio y no movilidad como la posesión de un activo llamado automóvil, y solamente con el propósito de crear riqueza en la ciudad o en el país, pero descuidamos el minimizar el daño colateral que esa tecnología específica le causa a un sector de la sociedad llamado taxistas, estaríamos haciéndole más un mal a la sociedad que un bien a la sociedad, porque precisamente lo que se trata es de crear una situación de beneficio para toda la sociedad. Entonces lo que estamos tratando de promover es que las ciudades adopten todas estas tecnologías, y las llamamos exponenciales porque en los últimos 110 años viene comportándose de una manera similar a algo que fue muy específico y muy puntual en los años 50, que fue cuando el señor Gordon Moore, fundador de Intel, detectó que los procesadores de los computadores estaban duplicando cada 18 o 24 meses la velocidad del procesador y al mismo tiempo disminuían a la mitad el costo, que se llamó la ley de Moore. Y eso ha sucedido desde los años 50 hasta hoy en día, todavía sigue comportándose de la misma manera, y por eso es que este aparatito tiene más capacidad de cómputo que todos los computadores que se utilizaron para llevar el hombre a la luna. Esto tiene más capacidad de cómputo que todos los computadores que se llevaron el hombre a la luna. Entonces, en los años 80, hubo otro científico llamado Ray Kurzweil, que se dedicó durante varios años de los años 90 a ver si todas las tecnologías del mundo de la informática se comportaban de la misma manera que se comportaban los procesadores de Gordon Moore. Y de eso ha nacido una palabra que se llama la singularidad está muy próxima, que es su libro famoso, donde dice que la inteligencia artificial y todo lo derivado de este procesamiento
va a crear unos cambios fundamentales en la manera como la vida se va a comportar de aquí en adelante. Entonces, ese preámbulo lo hago para que ustedes entiendan muy bien que la palabra exponencial significa algo que cada 12 a 14, 18, 24 meses se duplica, porque arranca de 0 a 1, a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, a 64, 126, etc. Entonces es lo que le atribuyen la famosa idea o historia, que no creo que sea cierta, pero le atribuyen a Sherazade en Las Mil y Una Noches, que le pidió a su sultán que le diera un grano de arroz por cada uno de los cuadros del ajedrez, y cuando iba en el cuadro 29 ya no había arroz con qué darle en todo el reino y el sultanato. Entonces, eso aplicado a la vida moderna significa dos cosas. Primero, que hay 4 tecnologías en este momento que pueden ser fundamentales en el cambio de la sociedad. La primera es la que llamamos nosotros verdaderamente inteligencia artificial. La otra es el manejo masivo de datos, lo que llaman Big Data Analytics. Lo tercero es una palabra que de aquí en adelante posiblemente la vamos a tener que grabar aquí, los que están muy adeptos a los tatuajes. Se llama blockchain, que les voy a explicar en qué se trata. Y por ello, esas 3 palabras, conjuntamente con la manera como se aplican, van a significar un cambio profundo. Entonces, hay una 4ª dimensión práctica que nos puede ayudar a cómo expandir, de qué se trata en este momento en materia urbanística, ya poniéndome el sombrero de arquitecto, el tema del futuro de las ciudades futuras. Acabo de venir de Shanghai, de un proyecto muy grande, y de Madrid en otro, con la fundación de Norman Foster, tratando de visualizar cómo van a ser las ciudades en el futuro bajo todos estos cambios, especialmente con el automóvil autónomo eléctrico. El autónomo eléctrico va a cambiar totalmente el perfil de las ciudades. Pero paradójicamente con eso hemos visto la multiplicidad de viviendas que no están registradas en ninguna corriente catastral, y por consiguiente que el gran porcentaje de la economía es una economía negra o una economía gris, como mínimo, informal, que no tiene base de sustento propio legal. Entonces, como bien lo dice uno de los miembros de acá del grupo, que es Enrique Garci, en su proyecto, en su libro de coautoría sobre el otro sendero, lo que estamos tratando de hacer es crear una base de expandir la base de la pirámide y fomentar la propiedad privada en la base de la pirámide, que es la gran masa poblacional de todos nuestros países. Y para eso estamos recurriendo a una tecnología que tiene que ver con las anteriores que les dije, que es la tecnología de los drones. Yo hago parte, como bien lo sabe Beatriz, de la Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Miami, pero más importante aún, del Center for Computational Sciences, que tiene el supercomputador más grande de todo el sur de Estados Unidos, y que el manejo de datos masivos es importantísimo. Pues con ellos se ha creado un proyecto de volar unos drones a muy baja altura que tienen una capacidad de resolución de medio centímetro. Entonces están haciendo planes catastrales de las ciudades, donde vuelan por todas las favelas y todos los lugares donde de otra manera sería un aerofotogramétrico a gran altura, que es costosísimo, es un avión especializado con unas cámaras de altísima resolución. Hoy en día, a una centésima parte del costo, se puede crear un plano, pero con una precisión inclusive mucho mayor que el de un vuelo aerofotogramétrico, para determinar qué propiedades existen que no están registradas en el registro catastral, qué materiales están usando. Al tener la manera de tener los materiales, pueden darse más o menos conciencia de cuánto puede ser el valor físico en pesos o en dólares o en la moneda local de cada propiedad, y de esa manera expandir la base poblacional con registro. Eso tiene la aplicación, y acabamos de concluir un proyecto en mi ciudad natal, Medellín, de cómo bancarizar a la gente mediante la propuesta de democratización del acceso a la banca. El problema tiene que ver algo también con la palabra corrupción. Resulta que los dineros de la mafia, que no se utilizan para el próximo embarque de droga porque les sobra tanto dinero que no necesitan reciclar,
lo están utilizando en crear un pool de préstamos, préstamos tiburón, lo que llaman loan sharks, al 20% mensual cobrado diario. El tipo de préstamo se llama el pagadiario o el gota a gota, precisamente porque lo cobran diario o gota a gota, y por lo tanto el internal rate of return es monumental y está acabando con el ahorro público, el ahorro privado de la gente, del público. Entonces, hicimos un proyecto en el cual, utilizando blockchain, que es una manera de registrar archivos autónomos y distribuidos. Son tres palabras un poquito delicadas de utilizar. Es un sistema autónomo distribuido de registros de archivos. Por lo tanto, la palabra corrupción se empieza a eliminar de ese proceso porque nadie va a poder controlar ese sistema de archivos. Es un archivo que está en millones de computadores, cada uno con un pedacito milimétrico de la información que estaría en un registro, estar diseminada por muchas partes. Entonces, esa palabra blockchain dicen que va a ser tan importante en este momento como en el año 2005 o 2006 fue la palabra internet, porque va a traer a la sociedad dos conceptos. El primero, el concepto de confianza, y el otro de esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Con estas 4 o 5 cosas que les he contado, lo que se está haciendo es crear una base de datos gigantesca de propiedades que antes no estaban posiblemente registradas y entregarle la propiedad a las gentes y simultáneamente bancarizar a estas personas con todos los procesos de bancarización que pueden haber, porque la banca hasta el momento venía desaprovechando o desatendiendo el llegar a esa masa poblacional porque era muy costoso manejar una cuenta bancaria para mover 20 o 30 dólares al mes, o no les significaba ningún rédito porque no tenían un colateral que dar a los préstamos. Entonces, simultáneamente, con hacerle el registro a la propiedad privada, que ya como hemos visto es la base fundamental de nuestras democracias, lo que estamos tratando de hacer es ampliar la base de la pirámide que tengan capacidad de ahorro y de préstamo. Y por lo tanto, la tecnología es la que está jugando el papel importantísimo en este momento de defensa y de promoción de la democracia vía la propiedad privada. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido 2 brillantes exposiciones. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir semiólogo? Que analiza los símbolos. Según Humberto Eco, es una persona que se dedica a comunicar conceptos a través de grafismo de alto poder comunicacional. Entonces, eso fue lo que tuvimos a uno de los mejores semiólogos con que contamos en este país y en América Latina. Y ahora, con esta exposición de blockchain que nos ha hecho Rodrigo, creo que tenemos bastante para trabajar en el futuro en grupos de trabajo dentro de este instituto. Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Sánchez Berzaín, que nos va a dar la dimensión política de la propiedad privada. Gracias. El título del foro es El derecho humano a la propiedad privada. Y hemos insistido en ponerle ese título porque en el ámbito de lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos, mucha gente olvida o no sabe que la propiedad privada es un derecho humano, así consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así pactado en el Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea que más allá de lo que doctrinas políticas o posiciones ideológicas o cualquier otro tipo de pensamiento que se da en el marco de la libertad del ser humano pueda presentar, la propiedad privada es un derecho humano inherente a la condición del ser humano. En ese marco, permítame recordar que los derechos humanos son derechos reconocidos como base de la libertad, de la justicia y de la paz. Se reconocen los derechos humanos y se hace una declaración universal al término del gran y desgraciado suceso de la Segunda Guerra Mundial,
proclamando que era necesario establecer con firmeza y con claridad los derechos humanos para evitar que se produzcan situaciones en las cuales, por falta de claridad en el establecimiento de estos derechos, el ser humano se vea constreñido a utilizar el supremo recurso de la rebelión contra la opresión de que puede ser víctima. El prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el reconocimiento del ser humano al supremo recurso de la rebelión cuando esos derechos humanos no pueden ser garantizados por un ordenamiento jurídico, por un ordenamiento político y por un sistema de garantías que conocemos como Estado de Derecho. Los derechos humanos son facultades inherentes a la persona, no deberían necesitar declaración, pero la constante violación a través de la historia de la humanidad ha hecho que se consagren estos derechos como derechos y libertades civiles, sociales, políticas, económicas y culturales, con el objetivo de garantizar al ser humano una vida digna. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice textualmente que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente. Si hubiera dudas sobre el contenido de la declaración, agrega que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y en el ámbito ya del derecho contractual internacional, de las convenciones internacionales, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se suscribe el Pacto de San José de Costa Rica, también denominada Convención Interamericana de los Derechos Humanos, obligatoria para todos los estados de las Américas, donde se establece en el artículo 21, bajo el concepto de derecho a la propiedad privada, que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En ese marco de referencia hay que mirar que cuando estamos defendiendo la democracia, que cuando estamos defendiendo la libertad, que cuando estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo y tenemos que hacerlo sin ningún tapujo, sin ninguna posibilidad de vergüenza, el derecho del individuo a ser propietario, porque la propiedad es parte de la libertad y es parte de la dignidad del ser humano. La Carta Democrática Interamericana, cuando enuncia los elementos esenciales de la democracia, pone como primer elemento, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. Eso quiere decir el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a las garantías del debido proceso legal, el derecho a tener una familia, todos esos derechos, pero ahí está incluido el derecho de propiedad. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en determinada parte del proceso político en las Américas, en el marco de la Guerra Fría, en la década de los 90 y ahora en el siglo XXI, con la irrupción del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, el derecho de propiedad ha sido convertido primero en un no derecho y después en una suerte de vergüenza. Conversando con jóvenes, conversando con personas de diversas edades y condiciones en las sociedades latinoamericanas, la gente cree que esto de ser propietario, sobre todo en cierto tipo de culturas políticas latinoamericanas, es algo que representa un acto de egoísmo y empiezan a hablar del colectivismo, empiezan a seguir doctrinas que fueron iniciadas por los anarquistas y por los marxistas, que simplemente en América, además de estar al margen de la ley, al margen de lo que es la institucionalidad jurídica mundial y americana, están al margen de la naturaleza humana. Política es el arte, la doctrina u opinión referente al gobierno. La política se define también como el proceso de tomar decisiones que se aplican a un grupo. Y la ciencia política, entre los conceptos que a mí más me gustan, es la rama de las ciencias sociales que se ocupa de la virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres,
resuelve los problemas que le plantean su convivencia colectiva. La esencia de la política es la libertad. Y uno de los fundamentos de la libertad es la posibilidad de que el individuo tenga capacidad para poder hacer uso de esa libertad. Y esa capacidad tiene que ver con el derecho de propiedad, porque libertad quiere decir libre determinación. Y la libre determinación, además de tener uno la posibilidad de moverse, de transportarse, de estudiar, de trabajar, de tener acceso a la salud, quiere decir tener propiedad, tener patrimonio, tener la posibilidad de que en función de un ámbito de oportunidades, en el marco de un ordenamiento jurídico que se conoce como Estado de Derecho y en base a las capacidades e ingenio, como aquí se ha demostrado, de los individuos, la gente pueda tener propiedad y pueda tener también riqueza a partir de la propiedad. Y esa es la gran diferencia entre las culturas que podemos observar de lo que es Latinoamérica y la cultura anglosajona, que muchos estudiosos han puesto hincapié en el tema del énfasis de la religión, porque mientras en el mundo anglosajón la riqueza, la propiedad es una señal del Salvador, es una señal de salvación, aunque no es la salvación en sí misma, en América Latina siguen bienaventurando a los pobres y estigmatizando a los ricos. Mientras la gente que tiene propiedad y patrimonio en el mundo anglosajón es digna de admiración, de ejemplo y de homenajes para ver cómo lo han hecho y para poder seguir ese mismo camino, en el marco de esa frase que se resume como el sueño americano, para usar una frase popular. En el mundo latinoamericano, la gente que hace propiedad o patrimonio vive bajo sospecha. Y hay gente que en el marco de esa sospecha simplemente es liquidada por el éxito que puede tener. Esto no quiere decir que vamos a justificar las fortunas o los patrimonios mal habidos, porque precisamente la propiedad está fundada en la libertad y en el ejercicio del Estado de Derecho. Este es el marco de referencia en el que se mueve la política y la propiedad privada y los derechos humanos. Yo quiero dejar firmemente establecido que en la defensa de la libertad y la democracia está comprendida la libertad y el derecho fundamental a la vida, a la libertad de expresión, a emitir libremente las ideas, al trabajo, pero hay que recordar que el derecho a la propiedad privada, amenazada, constreñida, agredida por los gobiernos no democráticos de la región, es una de las cuestiones que hay que defender. Y termino poniendo como ejemplo lo que pasa ahora en el siglo XXI. ¿De qué propiedad privada se puede hablar en Cuba? ¿De qué propiedad privada se puede hablar en Venezuela? ¿De qué propiedad privada se puede hablar en las dictaduras del siglo XXI de Nicaragua y de Bolivia? En Cuba de ninguna. En Venezuela de una propiedad que es objeto de apropiación y de amenaza permanente por parte de los detentadores del poder, porque propiedad privada quiere decir también garantía de poseer la propiedad privada. Y en Bolivia y en Nicaragua de una propiedad privada permanentemente amenazada por un conjunto de leyes de la dictadura, leyes infames, que están hechas para que la propiedad represente, en vez de una garantía, una amenaza para el ciudadano. Y en la otra mano, propiedades provenientes del dolo, de la mala fe, de la corrupción, del crimen organizado, que han generado grandes fortunas que se ostentan y con las cuales estos miembros de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, ofenden a los pueblos que están sometiendo. Termino insistiendo en el hecho de que la propiedad privada es un derecho humano y que la actividad política tiene la obligación de protegerla y defenderla. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a don Juan Vega, que nos va a disertar sobre las pequeñas y medianas empresas y la propiedad privada. Muchas gracias.
el derecho de la propiedad privada no es solamente un derecho humano, es un derecho natural e inalienable. En el momento que el ser humano produjo algo tangible, sea alimento por la casa, herramientas, etc., el productor tenía derecho al usufructo de sus esfuerzos. Si poseía o producía algo más de lo necesario para su consumo y de su clan, se establecieron los primeros parámetros para tener una relación comercial con el vecino que quizás podía producir lo que él no tenía. O sea, en ese momento fue el nacimiento de la microempresa, aunque fue en la época de los cavernícolas. Quizás este ejemplo durante la Edad de Bronce se puede definir como la primera empresa, microempresa, que se puede comparar en el ambiente actual con un zapatero que elabora en su casa o ambulante. Estos primeros pasos de la empresa libre vieron sus primeras limitaciones y usurpaciones en la medida que la humanidad creció en número y dio campo para el crecimiento de gobernantes o jefes que con un círculo de asociados comenzaron a delimitar las actividades entre negociantes imponiendo regulaciones que cuánto, cómo y puede producir lo que podía producir, cuánto le pertenece al jefe y a su círculo interno o familia, como nuestros dictadores actuales, y empezaron con los impuestos y las regulaciones que parten del establecimiento de la actividad económica controlada, a menudo para el beneficio de pocos y no de todos. Aun cuando se puede argumentar que es necesario compartir el usufructo de una entidad económica, se debe hacer y que se debe hacer por el bien común. El dilema es cómo definir dónde termina el bien común y comienza el derecho individual a la propiedad privada. Con esto en mente y con las limitaciones del tiempo hoy aquí, debemos considerar que hasta el momento de la Revolución Americana, generalmente toda propiedad estaba en manos de una manera u otra bajo el control de la corona, sea rey o un emperador de turno, quien ellos podían quitar o dar cualquier propiedad física o humana, como en el caso de los esclavos. De esto salió las palabras de Jefferson cuando advirtió que un gobierno lo suficientemente grande para darte todo lo que deseas, también puede quitarte todo lo que tienes. Y además del poder divino de los reyes, existía el poder supremo de la iglesia. Ese es otro tema. La Revolución Americana abrió las puertas al auge del empresario con la habilidad de crear riquezas en un ambiente de la filosofía de laissez-faire. Una filosofía o práctica basada en la mínima intervención del Estado que a su vez permite la libre expresión de la voluntad individual a crear y disfrutar del fruto de su creación. En el caso de Latinoamérica, la promoción y el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en PYME demuestra que este sector es crítico en el crecimiento de la libertad en el ambiente democrático. Y ese ambiente democrático ese ambiente democrático no permita que la intervención del Estado por leyes o administrativamente sea un obstáculo más allá de las leyes y regulaciones necesarias para protección del público o los intereses de la sociedad. Esto último, el interés de la sociedad, es algo difícil de definir, pues el problema con las leyes y regulaciones no son por lo regular el texto, sea bueno o sea malo en su promulgación, pero en cómo se administra y la libertad que tienen los administradores burocráticos que se tomen en su interpretación. En este caso lo hemos visto en Estados Unidos con la ley de salud, en la cual se le otorgó a los administradores la autoridad de cómo implementar la ley y qué promulgaciones de regulaciones emitir. Yo participé en dos modelos que tenían como misión básica la promoción de los pymes. La primera fue la creación de Fundes, que fue basado, el nombre es Fundación por un Desarrollo Sostenible, que comenzó en el 1984 por el billonario suizo Stefan Schmidheiny y el arzobispo de Panamá. El objetivo inicial era proveer acceso, tecnología, capital y entrenamiento para los existentes y aspirantes empresarios para crear y prosperar en sus esfuerzos. El segundo esfuerzo en que yo participé salió de una organización creada bajo los auspicios de las Naciones Unidas como categoría A, bajo el nombre de DevNet Tips. Tenía su sede matriz en Roma y en Uruguay. La gran diferencia es que dos organizaciones con el aparente mismo interés en desarrollar las pymes difieren en su metodología. Fundes y Avina, que fue una empresa para no lucro emparentada con Fundes, usan la capacidad financiera y de gran empresa privada
con alcance mundial, con socios o promotores de todos los ámbitos, como son la Fundación Ford, yo había mencionado Soros, lo quería dejar fuera, y otros como la Pepsi-Cola. ¿Cuál es el elemento que falta, aun cuando las buenas intenciones se piden? El Estado intrusivo y la incapacidad de gobiernos que aún desconfían de la empresa privada y del poder económico que puede dar crecimiento al poder político, como hemos visto en el caso de Cuba. Aun cuando los datos básicos indican que la liberación de la habilidad de la empresa liberal sería un motor económico que levantaría grandes sectores de la pobreza. La democracia garantiza la libre empresa. Es el compromiso y el esfuerzo de los gobiernos y su burocracia administrativa que deben permitir la formación y crecimiento de la libre empresa como el primer nivel del bienestar público. Una empresa libre robusta en un ambiente de leyes es el mejor fertilizante del árbol de la libertad individual. A grandes rasgos, en Latinoamérica, en estos datos los copié del Journal of Business, que tiene un artículo sobre Fundes, donde, aunque tienen varios años, yo creo que todavía es factible o útiles. En Latinoamérica, con más de 600 millones de habitantes, tiene que un 99% de todas las empresas, sea una empresa de un empleado o de 1000 empleados, el 99% de esas empresas son en pymes. Hay 18 millones de pymes al momento que este reporte se hizo. Las micros son, por lo regular, un empleado y casi siempre su familia o menos de 10 empleados. Las pequeñas tienen de 10 a 50, mientras que las medianas tienen de 50 a 150 empleados. Estas empresas son las más susceptibles a inseguridad, opresión, abuso de burócratas corruptos, sea en administración o en temas legales. La carencia de capital a costos razonables, la tendencia a ser los primeros en sufrir en debacles políticos y económicos, es una constante amenaza al bienestar de los países que aun cuando con grandes adelantos en instituciones democráticas carecen de una política sobria y duradera. Un dato que es indicativo de las dificultades que las pymes enfrentan en los pasos al tiempo y el costo para empezar un negocio y cerrar un negocio. Hay una tabla en el estudio que lo indica. Toma 5 días o casi 6 días para procedimientos legales, 13 días para poder cerrar la documentación. Eso es en promedio en Latinoamérica. Hay países que toman 30 y 40 días. 5% del capital comprometido se consume solamente en papeleo burocrático. Para cerrar un negocio es peor que abrir un negocio. Se toma hasta 2 años como promedio, se lleva el 9% del valor liquidado y se recupera quizás el 68% del capital. Y además de 15 procesos. El costo de liquidar finiquitos toma hasta 26 salarios semanales. Las pymes son el mayor componente que se puede usar para reducir la pobreza. La corrupción, sea en cualquier nivel de la sociedad civil, es un virus latente que de un momento a otro puede destruir las pymes. En ejemplo de Venezuela reciente, Cuba del 59 al presente. El remedio, más libertad y menos gobierno. Y luego todos los elementos básicos de acceso a capital, tecnología, mercados nacionales e internacionales, así como la estabilidad política y social que pueda proveer el campo fértil para la empresa privada. El papel del Internet, la red digital, todo eso ayuda. ¿Sueño o realidad? ¿Quién sabe? Muchas gracias. Bueno, nos ha hablado la voz de la experiencia porque don Juan ha estado involucrado en varios programas de las Naciones Unidas, de la OEA y también de instituciones no gubernamentales de carácter filantrópico. Muchas gracias, don Juan. Ahora le voy a dar la palabra a don Oscar García Mendoza, que nos va a disertar sobre la necesidad absoluta de la propiedad privada. Esto fue parte de su reflexión y de su conferencia de incorporación al Instituto en diciembre del año pasado. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un día especialmente importante porque acabamos de firmar, se dice, y el Instituto Interamericano para la Democracia,
un convenio de colaboración. Se dice es una institución venezolana que tiene más de, casi ya va a llegar a los 40 años de vigencia, dedicada a la promoción de la libertad en Venezuela y en otras partes del mundo. De hecho, hoy en día nuestra secretaria general, Rocío Vijay, es la presidenta de RELIAL, que es el conjunto de todas las organizaciones libertarias de los distintos países de América Latina. Venezuela somos un país extremadamente débil en la propiedad. De hecho, y aquí les lo saben muy bien, tuvimos en los últimos años, en los últimos 15 años, unas campañas que desarrollamos en Venezuela, se dice, y el banco que yo presidía, que se llamaba Por un País de Propietarios. Si nosotros estábamos promoviendo la propiedad en un país donde difícilmente existía. Y de hecho elaboramos una serie de cuñas en la televisión sumamente interesantes y que empezamos a pasar. Y el gobierno de Chávez y posteriormente el de Maduro, pero sobre todo el de Chávez, porque fue en esa ocasión, las cuñas nos las sacaron de la televisión en los primeros días que la estábamos pasando. La dieron un poco a hacer saber a la gente los derechos de propiedad que debían tener, y la idea era que esa propiedad estuviera centrada en los barrios, en las distintas partes donde la gente fuera dueña de sus bienes inmuebles. Pero eso no es básicamente el problema que tenemos en Venezuela y que probablemente hay en otros países de América Latina más desarrollados. El problema en Venezuela es que nosotros vivimos bajo las leyes de Felipe II todavía, en las cuales la propiedad del subsuelo es la propiedad del Estado. Y el Estado es el verdadero propietario de la mayor parte de los bienes del país. Todo el subsuelo es del Estado y la mayor parte del suelo, son baldíos en distintas partes del país, son también propiedad del Estado. Siendo propiedad del Estado el subsuelo, el petróleo fue propiedad del gobierno venezolano, y yo veo como uno de los puntos de inflexión en los cuales nos llevó a la situación catastrófica que tenemos ahora, fue cuando se estratificó la industria petrolera en Venezuela, que fue en 1975, cuando pasó de manos de industrias privadas, porque las industrias extranjeras que manejaban las concesiones petroleras eran industrias privadas, al Estado, y el Estado se hizo dueño no solamente del petróleo que estaba en el subsuelo, sino también de todas las empresas operadoras que funcionaban como tal. Y de ahí se empezó a desarrollar, y ya de eso venía desde antes, toda una serie de industrias, de enormes industrias que manejaba el Estado. Entonces nosotros teníamos en Venezuela un sistema privado muy pequeño que dependía en enorme parte o en su práctica totalidad del Estado. Y en el fondo vivíamos muy bien, porque la verdad es que el Estado era muy dadivoso, muy responsable, muy resuelto a resolverle los problemas a todo el mundo, y entonces daba y repartía cosas hasta niveles tales que arruinó al país. El proceso de los últimos 20 años fue que cuando llegó Chávez, llegó porque habíamos pasado una crisis económica terrible en el año 94, con la crisis bancaria más grande que hubo en la historia del mundo. Fue una crisis que se llevó por delante el 17% del Producto Interno Bruto en un año, y Chávez llegó al gobierno por esa inflación que se generó durante esa crisis bancaria, que fue una inflación de 105%. La gente estaba muy descontenta. Bueno, hoy en día tenemos una inflación que son de cientos de millones por ciento. Nadie conoce el nivel de inflación y no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar ni cómo va a desenvolverse el país. Yo creo que, yo soy muy negativo en esas cosas, yo creo que va a pasar generaciones antes que esto pueda resolverse. Pero no se resolverá nada hasta que no exista la propiedad privada de los ciudadanos. Hasta que los ciudadanos no sean propietarios del subsuelo, del producto de la tierra, y que eso se reparta, no se reparte de manera, sino sea equitativo entre todos los ciudadanos, el país no va a poder prosperar.
probablemente pasen, como les digo, mucho tiempo antes de que ello suceda, pero veo que esa es la salida verdadera que en algún momento tendrá que tener el país. En la ocasión que mencionaba Beatriz de mi presentación inicial, yo hablaba de que debíamos elaborar un manual de propiedad privada, es decir, que se dice que en aquel momento yo estoy tratando de representar, yo soy director de esa empresa, debía elaborar un manual para establecer cómo debe restituirse o cómo debe hacerse el regreso o el inicio a la propiedad privada de los venezolanos. Es un asunto extremadamente importante y es como hemos ido viendo y nos han ido diciendo los distintos oradores que también me han precedido, es lo fundamental en la diferencia que hay entre los Estados Unidos, donde el concepto de la propiedad privada es inherente a todo y funciona de una manera sumamente eficiente, y el concepto que tenemos en la mayor parte de los países suramericanos, que es completamente subdesarrollado y no funciona de una manera lógica y eficiente. Yo les agradezco mucho a la gente del Instituto Interamericano, a Carlos Montaner, Carlos Sánchez y a Beatriz por haber firmado este convenio, y creo que la relación que vamos a tener entre CEDICE y esta institución va a producir beneficios muy importantes para nuestras comunidades. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a invitar al podio a nuestro presidente Carlos Alberto Montaner, que no necesita presentación porque ha escrito 30 libros y pertenece a una cantidad de juntas directivas, incluyendo el Instituto Vargas Llosa para la Libertad. Es una de las personas con que más han contado los latinoamericanos en sus luchas por la libertad, sean venezolanos, sean nicaragüenses y por supuesto cubanos, que desde los 18 años está luchando por la libertad de su país. Con ustedes, Carlos Alberto Montaner. Bueno, muchas gracias, Beatrice, por la presentación. Siempre hace falta la presentación y siempre recuerdo que cuando se dice que una persona no necesita presentación, cuando me lo han dicho, siempre ha dicho, o algunas veces han dicho, y ahora Ricardo Montaner, que es el cantante maestro extraordinario, y yo no sé cantar. Bueno, esta es una magnífica oportunidad de abordar el tema de la propiedad. La estructura de poder en Cuba, incluido Raúl Castro, sabe que se equivocó totalmente al suscribir el comunismo, especialmente desde 1968, cuando Fidel Castro decretó la ofensiva revolucionaria y fueron confiscadas hasta las herramientas de los zapateros. Entonces, cerca de unas 60.000 microempresas, casi todas familiares, pasaron a ser operadas por el Estado, con todo lo que ello tiene de ineficiencia y desidia. La situación, que ya era catastrófica en ese momento, habían pasado 8 años de revolución, se agravó hasta la desesperación. La isla se convirtió en el país más comunista del planeta y así le ha ido a esa pobre nación. Hoy, quienes erraron y traicionaron la revolución, colocándola bajo la advocación del marxismo-leninismo y la dictadura, tratan de enmendar el desastre, pero no saben cómo hacerlo. Han convocado a una nueva constituyente, pero no permiten que los intelectuales y artistas afines, agrupados en la UNIAC, muchos de ellos aparentemente partidarios, participen en las discusiones. Les temen a las ideas no controladas. Ni siquiera se atreven a elegir el camino chino o el vietnamita, cero libertades políticas, pero abundante propiedad privada. Los paraliza el fantasma de Fidel Castro. ¿Qué hubiera hecho o dicho el máximo líder?
Durante más de medio siglo abdicaron de la facultad de pensar con cabeza propia y ya no saben cómo hacerlo. Tienen la certeza de haber destruido los fundamentos de una sociedad, pero carecen del coraje de admitirlo. Comencemos. La primera persona que declaró que algo era suyo no cometió un delito. Lo que afirmaba que le pertenecía probablemente así era. Quien arrancó una fruta o mató un animal para comérselo, sintió que eran suyos, había invertido su propio esfuerzo en lograrlo. Entre los mamíferos superiores dedicados a la cacería se repite la tendencia. La criatura alfa que dirige la manada captura y mata a su presa, sacia su apetito y luego deja los restos, que a veces son abundantes, a los miembros de su grupo. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso. La propiedad. La propiedad podía ser privada, de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien. La propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había luchado. La propiedad privada, en cualquiera de sus formas, es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplican el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25%, quizás más, de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida. La discusión sobre virtudes y defectos de la propiedad privada o pública es muy antigua y desde entonces no se ha terminado de debatir. Los griegos tuvieron dos modelos clásicos, Esparta y Atenas. La sociedad espartana era un apéndice del Estado. El Estado ateniense, en cambio, era un apéndice de la sociedad,
Platón era un defensor del modelo estatista espartano. Aristóteles era un defensor de Atenas, del modelo ateniense. Aristóteles afirmaba algo que todavía es un razonamiento correcto. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. Nadie se responsabiliza con el mantenimiento de los bienes comunes y es inevitable la decadencia. En las ciudades cubanas, especialmente en La Habana, el señalamiento de Aristóteles es absolutamente claro. ¿Por qué, después de 6 décadas de comunismo, las calles, los parques, las viviendas están destruidas como si hubieran sufrido un bombardeo? Porque nada era de nadie y porque las decisiones sobre el mantenimiento de esas infraestructuras eran tomadas por unos aparachiks remotos que carecían de un interés directo en los bienes. En donde existe la propiedad privada, los dueños quieren preservarlas y aportan una parte de sus ahorros a esos fines. Mi mujer y yo, por ejemplo, adquirimos en Madrid un hermoso piso construido en 1807 sobre los muros de donde había vivido y donde murió Cervantes 2 siglos antes. Mi familia y yo vivimos 10 años confortablemente en esa vivienda. Luego la vendimos. La casa se mantiene en perfecto estado pese a los defectos de la construcción original, que eran generales. Marx hablaba en la Capital de la acumulación primaria de capital como una forma de despojar a los trabajadores de lo que les pertenecía. Esa operación de despojo es la raíz de su teoría de la plusvalía, un error conceptual que muchas personas continúan pagando. La plusvalía era la diferencia entre lo que vale el trabajo de una persona y lo que realmente le pagan. El capitalista, de acuerdo con Marx, se queda con la plusvalía y acumulaba más capital. Hasta que en su propia época, Eugen von Bauer, de la Escuela Austriaca de Economía, definió esa herencia de otra manera, como un premio que a veces recibían los inversionistas por arriesgar su capital, creando bienes o servicios que las personas podían o no adquirir. Cuando uno sabe que las empresas de nueva creación fracasan un 75% de las veces, advierte que Marx estaba minuciosamente equivocado. Cuando uno sabe que una deriva de la regla de Pareto, esa que establece que apenas el 20% de los productos que se ofertan alcanzan el 80% de las ventas, advierte que Marx no tenía una idea muy clara ni ninguna clase de idea de cómo se creaba la riqueza o cómo se perdía. Estaba tan afianzada la definición marxista de la plusvalía que recuerdo en Moscú, durante la transición a la economía de mercado, a un ex camarada que justificaba los atropellos y la corrupción con la hipótesis de que se trataba de una forma de acumulación primaria de capital. Había dejado de ser marxista, pero no podía alejarse del razonamiento fundamental del fundador de la secta. La plusvalía era algo tan esencial en el pensamiento de Karl Marx que cuando éste muere en 1883, en la despedida de duelo que la hace Friedrich Engels, su amigo del alma y sobre todo su amigo del bolsillo, quien mejor conocía su obra, afirma que el pensador alemán, o al pensador alemán se le deben 2 hallazgos clave para la humanidad: la plusvalía y el materialismo dialéctico. 2 errores, agrego, basados en 2 ilustres pensadores que también estaban equivocados. David Ricardo con su teoría del valor, donde se origina la hipótesis de la plusvalía, y George Hegel, punto de partida del materialismo dialéctico. ¿Hay algún asidero
que demuestre el carácter de derecho natural de la propiedad? Yo creo que sí. Las personas son capaces de dar la vida por lo que les pertenece o por lo que creen que les pertenece. Están dispuestas a matar o morir por adquirir ciertos bienes. No hay nada más humano que defender lo nuestro, como también protestar contra cualquier agravio comparativo en la posesión de los bienes. No obstante, frente a ese derecho natural a la propiedad, quienes se oponen a ella no solo opinan que ahí radica el inicio de las actitudes egoístas que dan lugar a las sangrientas querellas, sino que existen determinadas personas que muestran su disposición a compartir los bienes en comunas, cooperativas y otras formas de propiedad colectiva. Eso en gran medida es cierto. Y nadie debe dudar que hay algunas personas extremadamente solidarias que se sienten moralmente compensadas en sociedades igualitarias en las que no existe la propiedad privada. La Madre Teresa es un buen ejemplo. El doctor Albert Schweitzer le concedieron el premio Nobel en 1952 por haber dedicado su vida al bienestar de las personas más pobres y enfermas del planeta. Eso es verdad. Pero el problema surge cuando se trata de imponer a todos los seres humanos lo que parece ser la tendencia de una pequeña minoría. Esto suele ocurrir en las sociedades colectivistas. Al fin y al cabo, la dictadura del proletariado fue proclamada por el propio Marx y durante los 74 años que duró el experimento de la Unión Soviética, lo que se consiguió fue endurecer la represión hasta que fue obvio que no se trataba de un fenómeno temporal, sino que el carácter contra natura del sistema requería de la mano dura y los gulags para poder prevalecer. Afortunadamente, la democracia liberal es un dilema, autorizando todo tipo de propiedad, siempre que la vinculación sea libremente escogida por los ciudadanos. En Israel, España o Estados Unidos, en cualquier democracia liberal, las personas pueden acceder a una cooperativa, sumarse a una comuna, poseer una empresa por acciones o tener una empresa personal o familiar. La afinidad puede ser religiosa, ideológica, étnica o de cualquier índole. Lo esencial es la libertad y cumplir con las leyes. ¿Es mejor o peor la propiedad colectiva o la privada en cualquiera de sus formas? A mi juicio y al de cualquier observador que no vea los resultados a través de los anteojos ideológicos, la privada es infinitamente mejor. Es mejor en la creación de riquezas, es mejor en cómo se sienten las personas. Ahí están los ejemplos de las dos Alemanias y de las dos Coreas para demostrarlo. He utilizado el ejemplo decenas de veces. Los mismos ingenieros alemanes que en Occidente fabricaban los Mercedes-Benz, en la Alemania Oriental creaban los inútiles Trabant y apenas alcanzaba los alemanes orientales el 50% de los occidentales. Los de la Alemania comunista, ante la competencia, habían creado un muro en Berlín y habían dado órdenes de disparar para evitar que sus ciudadanos continuaran huyendo del paraíso del proletariado. En 1953, cuando terminó la guerra de Corea con un precario armisticio, los surcoreanos, esencialmente la zona agrícola de la península, tenían los niveles de pobreza de Honduras. Los del norte, que eran colectivistas, en cambio contaban con una base industrial muy afectada por los bombardeos, pero con una tradición de éxito indiscutible. ¿Qué ha pasado en este periodo? Hoy los surcoreanos alcanzan la riqueza de Holanda y es la tierra de Samsung, de Kia, de Hyundai y de un honroso etcétera. Los del norte tienen el per cápita de Honduras
y han provocado hambrunas que han matado a 2 millones de personas. Es bastante evidente. La propiedad no es un robo, es un derecho humano que a todos nos conviene que exista. Muchas gracias. Bueno, y con estas palabras damos por terminado este foro sobre la propiedad privada, el derecho humano a la propiedad privada. Agradecemos la presencia que nos acompañan acá, pero también a nuestros amigos invisibles que nos están viendo por el internet. Muchas gracias, buenas noches.